Listo, pues vamos a iniciar con la predicación del día de hoy. Y tiene que ver con un tema que dimos hace 15 días, el de ser astutos como serpientes. Y hay una historia que Jesús está hablando a sus discípulos. Está muy interesante porque nos habla de la tremenda astucia que tenemos que tener para vivir estos días de oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando hemos escuchado que viene el tema en la agenda de nuestro país, el Día de Muertos, de repente como pastor te empiezan a preguntar, ¿va a haber convivio? Y pueden venir disfrazados. ¿Y qué pasa? Y si mejor cerramos la iglesia, si mejor cancelamos los clubes de niños y que nadie hable del tema, o qué pasa si hablamos del Halloween y hablamos de que todo esto es de Satanás, todo esto es del diablo, las calabazas son de Satanás, los murciélagos son de Satanás, el naranja es de Satanás, las veladoras son de Satanás, y de repente en la agenda de los cristianos eh, es un día que causa muchas preguntas, que causa muchas incomodidades a la iglesia cristiana y no debería de ser así, no debería de ser así, al contrario, yo me he estado sintiendo muy motivado en que estos días es justo cuando la iglesia tiene que abrir. Estos días es justo cuando la iglesia tiene que salir y ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que tomar al toro por los cuernos y ver justamente las oportunidades que Dios está poniendo delante de nosotros. Satanás no tiene el menor reparo en hacer pedazos tu vida y va a buscar el momento. Y mira, una pequeña hendidura ahí por donde se pueda colar. Va a entrar, te va a matar, va a hurtar y te va a destruir. Y él no se va a detener. Mientras que por otro lado los cristianos escuchamos Halloween, Noche de Brujas, fantasmas, demonios, vampiros, y parece que nos da más miedo a nosotros, siendo que nosotros hemos sido llamados para hacer luz. Y la luz no se esconde cuando las tinieblas son muchas. Al contrario, la luz dispersa cualquier tipo de oscuridad, por negra que sea. La luz fue diseñada para eso. De hecho, déjenme decirles que el término científico para la oscuridad es la ausencia de luz. Esto es muy interesante. La oscuridad es y tiene fuerza solo porque no hay luz. Porque en el momento que se enciende una luz, por pequeña que sea, no importa qué tan oscura sea, la elimina. Espero leamos con atención estos versículos que para mí han traído muchísima revelación y de ahí me he pescado para decir, Dios, ni un paso atrás, ni un paso atrás, vamos con todo. Y cada oportunidad, así sea Halloween, nosotros vamos a captar todas las oportunidades y las vamos a capitalizar para que todos estos niños, todos estos jóvenes, todos estos adolescentes sepan que esta iglesia no le tiene miedo a la oscuridad. Al contrario, hacemos convivios en donde celebramos la vida. Aleluya. Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Jesús también les dijo a sus discípulos, no es el Carlos el que está, Jesús le dijo a sus discípulos, ni es Abraham, ni es Moisés, ni es Adán, no, Jesús le dijo a sus discípulos. Había una vez un hombre
Y aquí es bien importante, cuando la Biblia dice, había una vez, ajá, habla de una historia de la vida real. Para todos aquellos, espero existan muchos que tomen anotaciones, hay dos inicios de historia en la Biblia. Uno es la parábola, y las parábolas normalmente inician con un ejemplo, diciendo, el reino de Dios es semejante a. Eso es una parábola. Pero a diferencia de la historia, las historias siempre, cuando Jesús cuenta una historia de la vida real, empieza así. Había una vez un hombre muy rico que tenía un empleado encargado de cuidar todas sus riquezas. Era un administrador de todas las riquezas de este hombre. Pero llegó a saber que ese empleado malgastaba su dinero. Malgastaba su dinero. Robaba. Aquí es bien importante malgastar y robar. Pongan mucha atención. Por eso es que les digo que esta lectura normalmente, bueno, les puedo decir que nunca la he escuchado predicar fuera de nuestra casa. Y en la iglesia, esta es la segunda vez que predico de estos versículos. Espero vayamos recopilando esta buena información. Ese empleado malgastaba su dinero. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es todo esto que me han dicho de ti? Preséntame un informe de todo mi dinero y posesiones, porque ya no vas a trabajar más para mí. En ese día, este señor, este hombre, este amo, este patrón, lo corrió. Versículo 3. Para el versículo 3, este hombre ya está corrido. Ya lo único que están esperando es que entregue el informe de todos los bienes, del dinero y las posesiones. Versículo 3. El empleado pensó, y aquí es bien importante pensar. La Biblia no dice palabras solo por decirlas. La Biblia dice palabras porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el lenguaje de la Biblia. Y la palabra que utiliza es pensar. El empleado pensó. No actuó por impulso, no actuó por rabia, por celos, por desprecio, por odio. No. El empleado, antes de hacer cualquier cosa, primero interiorizó el problema. Y esto es lo que de verdad, incluso cristianos, sucede algo y no piensan para hablar. Este hombre, a pesar de que estaba malgastando el dinero de su amo, de su jefe, de este hombre tan rico, lo primero que hizo fue pensar. Ahora que mi patrón me despide del trabajo, ¿qué voy a hacer? No soy fuerte para hacer zanjas y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que algunos me reciban en sus casas cuando me despidan. 5. El empleado llamó a cada uno de los que le debía algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Versículo 6. Aquel hombre contestó, le debo 100 barriles de aceite de oliva. El empleado le dijo, aquí está tu cuenta. Rápido, siéntate y en lugar de 100 barriles, anota 50. Versículo 7. Luego le preguntó a otro, ¿y tú? ¿Cuánto le debes a mi padre? Ese hombre respondió, 10,000 kilos de trigo. El empleado le dijo, toma tu cuenta y anota 8,000 kilos. Ya no 10,000, 8,000 kilos. Y fíjense muy bien, porque esta parte viene entrecomillada. Al saber esto, el patrón felicitó al empleado. ¿Qué?
pongan mucha atención. Para los que buscaron su Biblia, vean. Versículo 8. Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. ¿Qué hubieras hecho tú si te dicen algo así? ¿Qué has hecho tú cuando te enteras que en tus trabajos te quieren correr? ¿Eres de los que agarran sus cosas y se va gritando, diciendo groserías? Quédense con su cochino trabajo, de mejores trabajos me han corrido. ¿O eres de aquellos que piensa antes de actuar? ¿Quién lo está felicitando? Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. Y aquí pongan mucha atención, iglesia. Ahora sí que el que tenga oídos oiga. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. ¡Auch! ¡Auch! ¿Leemos? Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. 9. Por eso a ustedes que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así, cuando se les acabe ese dinero, Dios los recibirá en el cielo. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro y obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Es fuertísimo este pasaje. Versículo 9. Por eso a ustedes que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así, cuando se les acabe ese dinero, Dios los recibirá en el cielo. ¿Por qué para Jesús es importante hablar con los discípulos de esto? ¿Por qué Jesús tiene claro que los negocios son mucho mejor atendidos? Porque la gente de este mundo es más astuta que los mismos hijos de Dios. Y esto tiene que ver, anótenle por favor, con la palabra oportunidad. Este hombre no vio un problema. Que lo corrieran no era un problema. Era una oportunidad. Y hay muchas oportunidades que llegan a los cristianos, pero nos asustan. Nos vemos chiquitos,
nos vemos mancos, nos vemos sin recursos, nos vemos con manos vacías, nos vemos rebasados, como si la cultura mexicana fuera más grande que la cultura de Dios, como si las tradiciones de este mundo fueran más poderosas que el poder de Dios, como si Satanás mismo fuera más poderoso que Dios, como si la misma muerte fuera más poderosa que la vida de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que en el tema de las oportunidades, muchos no pensamos, muchos le huimos y preferimos no meter las manos, no la vayamos a regar. Y en eso, en ese pensamiento, es lo que hace la gran diferencia con los hijos de este mundo. Esto es un refuerzo del recordatorio que nos hacía la predicación de la otra vez, hace 15 días. Astutos como serpientes. Qué tremendo, ¿no? En este momento, lo que el Padre nos está diciendo, quiero que cuando vengan problemas a tu vida, circunstancias que no entiendas o crees que alguien quiere hacerte daño, recapacites, pienses. No es un momento de crisis, es un momento de oportunidad. Y aquí es importante, porque muchos cristianos hemos desaprovechado la oportunidad de predicar el evangelio en días difíciles como lo es esta temporada de muerte. No hubiera querido dedicarle tanto tiempo a este tema, pero ha surgido muchas veces. Y ahora que estuvimos pensando qué es lo que se iba a predicar estos días, concluimos una cosa junto con Mari. ¿Qué pasa? Yo le pregunté a Mari, ¿qué pasa si te llega un niño disfrazado de Drácula, o de demonio, o de vampiro, o de bruja? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a correr? ¿Le vas a cerrar las puertas? ¿Le vas a decir en su carita, tú no? Nosotros hicimos una convocatoria abiertamente. Este es un convivio y vengan disfrazados. Nosotros nunca les dijimos que vinieran ni de demonios, ni de brujas, ni de murciélagos, ni de vampiros. A los que son cristianos, luego los cristianos se acercaron con nosotros. ¿Pero qué van a hacer? ¿Pero qué está pasando? Y entonces yo empecé a hablar con muchas personas, mamás de la iglesia, incluso las maestras. Sean astutas, seamos astutos. Un disfraz, hay muchas maneras de disfrazarse. Puedes venir de un hongo, o una cebolla, o un plátano. Tienes que pensar y resolver las cosas de manera distinta, porque esta es la oportunidad de impactar a niños y jóvenes, que pensando en que va a haber una fiesta como muchas otras fiestas que ellos pueden tener, a diferencia de esos lugares, aquí van a venir a orar. Y aquí van a venir a aprender de la palabra de Dios. Y aquí van a dejarse que nosotros oremos y los bendigamos. Y en un punto muy extremo, déjenme decirles que entonces hubo aquí un vampiro adorando a Dios. Que hubo una bruja adorando a Dios. No rechazamos a ningún niño por ningún motivo. Y ya estando aquí adentro, entonces es nuestra oportunidad de predicar directamente el evangelio a sus corazones. ¿Qué pasa si la iglesia sigue cerrando las puertas, diciendo tú sí, tú no? Detrás de ese disfraz hay un niño que viene de un contexto familiar en donde todo esto es natural y normal. Nosotros, y es tu iglesia, que quede muy claro, tenemos que ser astutos para que veamos la inercia de este mundo y esa inercia canalizarla para extender el reino de Dios. Por eso dice la Biblia que aquellos son más astutos que los mismos hijos de Dios. Esta generación que me toca a mí pastorear
Créanme que necesitamos de todos los recursos espirituales, naturales, tecnológicos, sociológicos, de salud, de todos los recursos habidos y por haber para atender esta generación. No es sencillo, pero tampoco podemos dejarle a Satanás que le diga a los niños que las calabazas son de él. Claro que no. Las calabazas la hizo mi padre. Mi padre hizo las calabazas y mi padre hizo los murciélagos. Mi padre hizo el color naranja y mi padre hizo las flores de cempasúchil y mi padre hizo el color negro. Mi padre hizo la noche. Mi padre hizo la luna. Mi padre hizo todos los días. Y hay algo muy en específico que yo quiero que ustedes tengan en balance esto que les voy a decir. Y por muchos años, la mayoría de todos ustedes escuchó una historia de aquel tiempo, del México prehispánico, no, del México hispánico, cuando ya llegan los españoles y del México que está a punto de ser colonizado. Es el tiempo que Hernán Cortés empieza a hacer las visitas y se empieza a tener este encuentro con el Tlatoani. ¿Y qué pasa? Nosotros, la mayoría de nosotros escuchamos la historia del árbol de la noche triste. ¿Qué sucede con este árbol? Pues resulta que aquel árbol que está plantado afuera de la estación del metro Popotla es el mismo árbol en donde Hernán Cortés lloró, porque los mexicas le han puesto una tranquiza a él y a su ejército inolvidable. Pero entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad de platicar con gente que no es, que no es cristiana, pero que son muy estudiados en cuanto a la historia universal o la historia de México, yo les pregunto a estas personas, ¿por qué crees que se llama el árbol de la noche triste? Y todos dicen la misma versión, porque fue ahí donde lloró, porque perdieron, porque les ganaron y porque se fueron a refugiar hasta allá, hasta la calzada de Tacuba. Y yo les digo, ¿pero tú crees en realidad que fue la noche triste? Pues sí, fue triste, ¿no? Porque pues, te pone triste que te derroten. Y yo les digo, ¿y tú de qué lado estás? ¿Estás del lado de los españoles o estás del lado de los mexicas? Porque para los mexicas, la raza o la cultura que nos representan a nosotros los mexicanos, esa no fue la noche triste. Esa fue la noche de gloria, esa fue la noche en la que corrieron a los españoles. Esa fue una noche de victoria. Pero aquí tiene que ver quién cuenta la historia. Es Día de Muertos para el mundo. Está bien. Yo no tengo ningún problema que sea Día de Muertos para el mundo. Pero para mí, resulta que si yo cuento la historia, mi historia dice que la muerte es el poder más poderoso de esta tierra. Solo la muerte pudo detener a Jesús, pero oh, sorpresa, solo pudo retenerlo 3 días. Ese es mi Dios. El poder de la resurrección de Jesús se da a través del poder, el mismo poder con el que se creó el universo. Es el mismo poder que el Padre utilizó para levantar a Jesús de en medio de los muertos. Pero ¿qué creen? Es la misma vida de Jesús la que está dentro de nosotros. Entonces nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Nosotros somos justamente los hombres y las mujeres que tienen que aprovechar cada oportunidad para arrebatarle los espacios a Satanás. Espacios que no es que nosotros los hayamos cedido, no. Espacios que están controlados en las casas de los niños, en las escuelas de los niños, en los colegios de los niños, con los amigos de los niños. Nosotros, todos los que trabajamos y preparamos cosas para los niños, somos, eh, somos justamente esa línea de defensa que se enfrenta con todo lo que traen los niños detrás de ellos.
la educación de sus padres, la cultura, sus amistades. Los niños vienen con esa carga ideológica, con esa carga de pensamientos, y nuestra labor no es correrlos. Nuestra labor es que ya están aquí. Ahora sí, papá, te fregaste. Tengo el evangelio listo, como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Así es que, familia, yo les vuelvo a invitar a que seamos muy astutos y que capitalicemos cada oportunidad, que pensemos de manera distinta en resolver lo que antes era un dolor de cabeza. Seamos sabios y entendidos de los tiempos. Estos días no es para que la iglesia se oculte, no. Estos días es para que la iglesia brille. Por lo tanto, uno, no es tiempo para hablar mal de las tradiciones. Por favor, quiero encargarles esto como iglesia. No hables mal el Día de los Muertos, no hables mal del Halloween, no hables, bueno, y van a decir, pero ¿por qué? Si hay que, al pecado hay que llamarle pecado. Sí, hay que llamarle pecado. Pero entonces tú no estás pensando, tú estás viendo esto como un problema. Día de Muertos no es para hablar mal del Halloween. Día de Muertos y Halloween es para hablar bien de Dios. Sigue siendo un día que Dios nos da para bendecir al mundo, para hablar de las buenas nuevas, libertad a los cautivos, darle a los presos la libertad de sus cadenas, anunciar las buenas nuevas. No es tiempo para hablar mal de las tradiciones. Déjenme ver porque aquí se está colando un audio. Es de ¿quién es el? Familia. No. ¿Quién tiene su micrófono encendido? Jiménez López. Familia Jiménez López. Creo que ya lo apagaron. Muy bien. Regresemos entonces. No es tiempo de hablar mal de las tradiciones. Por favor, no te metas con los altares, ni las ofrendas, ni los Halloween. Que tu boca no se abra para condenar, maldecir, y que si es imagínate que llegas invitado, invitada a un lugar y te están dando la apertura, a lo mejor te invitaron a comer. ¿Qué pasa si en ese momento tú aprovechas y le preguntas quién es la persona, el hombre o la mujer que está ahí en ese altar? Es mi mamá, es mi papá, acaba de morir, lo perdimos en la pandemia, se murió de COVID. ¿Qué te parece si en ese momento aprovechas para hablar de la sanación del alma, del espíritu? Y les preguntas si te permiten orar por ellos. Si te permiten poner tus manos sobre ellos y decirles, Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere traer paz a tu corazón. Y la paz que Dios da no la encuentras en ningún lado. Ah, no, pero si te pones, no, es que eso es la maldición y eso es atraer espíritus y eso es. Y entonces, en lugar de ser ese siervo listo, astuto y digno de presumir, te conviertes en todo lo contrario. Visualiza si donde tú estás no es una gran oportunidad para hablar de Dios. Visualízalo. 2, no juzguemos familia, aquí importante, no juzguemos porque en primer lugar de ahí salimos. O sea, es de verdad a veces muy absurdo la posición de algunos cristianos que son muy ávidos, hábiles y rápidos para juzgar, criticar y amonestar, como si no hubiéramos salido de ahí.
como si nosotros nunca hubiéramos estado en una ofrenda, como si nosotros no hubiéramos ido a algún Halloween. Aquí es bien importante, lo hayas hecho o no lo hayas hecho, por favor, yo te lo pido, no juzguemos, porque de entrada, la posición de la iglesia no fue llamada para juzgar. Dios no llamó a la iglesia para juzgar a nadie. Estamos para amar, para bendecir, para anunciar las buenas nuevas. Pero si tú te acercas con la espada desenvainada, juzgando y criticando, no le estás abriendo las puertas al reino. Al contrario, las estás cerrando. Yo en lo particular, estas temporadas yo las ocupo mucho para orar por la gente. Oro mucho por mucha gente que pasan años y siguen viviendo en duelo. Y gracias a Dios por lo que se alcanza a lograr. Quitar el tema de las tradiciones, pues para la mayoría no es un tema de un solo día. Hay muchas cosas que hay que hacer. Y voltemos a ver, ¿cuántos cristianos aquí nosotros vimos la película de Coco y lloramos? En una posición muy rígida y muy estricta, no tendrías por qué haber visto la de Coco. Y yo sé que la mayoría de ustedes, o yo sé que todos ustedes, como que tenemos esa libertad de hacerlo. Pero esta predicación no solo es por ustedes, por todos aquellos que nos pueden escuchar y nos puedan ver, por todos aquellos que necesitan saber que la posición de la iglesia no es juzgar ni criticar las tradiciones. Estamos de acuerdo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y estamos ávidos, listos para pensar y ejecutar el plan. 3, no sucederán las cosas como quieres. No porque le digas a la gente, no pongas eso, la gente te va a obedecer. La gente también va a voltear a ver tu vida, el éxito de tu vida. Indiscutiblemente. Va a decir, bueno, esta persona es como aquella persona que es gorda y vende pastillas para adelgazar. Quiere decir que lo que predicamos no funciona ni en nosotros. Entonces también seamos prudentes para nosotros transmitir la esencia del evangelio. Y aquí es importante, no transmitamos aquello que no es el evangelio, transmitamos aquello que es el evangelio. Primero, captemos su atención, hablemos del amor de Jesús. Y ya que escuchen el amor de Jesús, que sea su relación con Dios quien empiece a moldear el hombre y la mujer perfecta. Que sea la relación con Dios quien empiece a hacerle sentir el Espíritu Santo el dejar cosas, como tú y yo lo hicimos alguna vez. No sucederán las cosas cuando tú quieres, pues no. No pierdas el tiempo anhelando lo que aún no llega. Fíjense, aquí hay estos 3 puntos, tienen que ver con lo que sucedió con los jóvenes y con los niños en esta ocasión. En el caso del grupo de los jóvenes, yo hubiera preparado algo muy distinto si los jóvenes todos vinieran de iglesias, de casas cristianas, de familias cristianas. Fuera completamente diferente. Pero Dios, como que en esto me cacheteó. Familia, se los digo de corazón. Y me dijo, Carlos, tú no estás trabajando con hijos cristianos. Tú estás trabajando con niños y con jóvenes, con adolescentes que no son sus familias cristianas. Así es que no creas que ellos ya llegaron sabiendo orar. No, ni saben de Dios. Entonces, están nuevecitos. Aprovecha la oportunidad en lugar de estarte quejando. Entonces imagínense, ¿qué es lo más sencillo? Pues lo más sencillo es, a veces, es trabajar con hombres, mujeres y niños que ya son cristianos y que hacen sus manos, que oran y que son bien portados, entre comillas. Eso es sencillo. Pero
lo interesante es trabajar con una población tan mixta como la que nos está tocando trabajar. Dios me lo dijo muy claro. No van a venir los jóvenes que quieres. No van a venir cuando tú quieres que vengan. Y deja de estar anhelando aquello que no llega. Tienes que trabajar con lo que tienes. Así es que en esto también, iglesia, trabaja con lo que la gente te ofrece. Si ya estás dentro de una casa que tienen un mega altar, incluso un altar de la muerte, pues tienes que aprovechar. Algo Dios te dirá de bendición para esta familia. 6, toma una actitud de espera activa. Aquí es bien importante. Si una cosa es esperar con las manos cruzadas a que la gente abra la oportunidad de que tú les prediques el evangelio. Pues no esperes con las manos cruzadas. Estate atento, atenta, vivo, viva. Puede ser ahí en el mototaxi, puede ser ahí en la universidad, puede ser ahí con tu novia, con la mamá de tu novia, puede ser ahí con los compañeros, con los abogados, con los jueces, con los magistrados, puede ser con tu compañero de trabajo, puede ser con la maestra, esa compañera que te cae gorda, puede ser ahí con tu cliente, con tu clienta, puede ser ahí pintando una barda, puede ser vendiendo un molde, puede ser imprimiendo unas obleas, puede ser con cada cosa que nosotros hacemos, honramos las oportunidades que Dios nos brinda. No estemos de brazos cruzados. Cualquier cosa, cualquier motivo puede ser un gran pretexto para extender el reino de Dios. Esa es la diferencia de la astucia, de que el que no tiene astucia se ofende y se cruza de brazos. Esos no ayudan mucho al reino y se convierten en una carga al final. Y 7, las oportunidades pasan una sola vez. No nos tiene que asustar el Día de Muertos ni etcétera. ¿Por qué? Pues porque simplemente es 1, 2, 3 días. Y tienes 362 días para hacer fiestas del reino de Dios. Pero estos 3 días tampoco quiero que te escondas. No, al contrario. Que veas en todo esto una gran oportunidad. Termino. Vámonos todos, Éxodo capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. El libro de Éxodo está en el Antiguo Testamento, es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Está Dios, el Padre, Jehová, hablando con Moisés, su siervo, y están organizando todo para hablar con Faraón. Y de repente, capítulo 4, versículo 1 dice así: sin embargo, Moisés le dijo a Dios: los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Entonces, Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Moisés respondió: una vara. Una vara, contestó Moisés. Versículo 3. Tírala al suelo, ordenó Dios. ¿Qué puedes decirle a Dios? Ay, Dios, pero ¿cómo voy a predicar el evangelio si están metidos en sus fiestas de Halloween? Dios te va a preguntar: ¿qué tienes en la mano? ¿Fiestas de Halloween? Pues te voy a dar estrategias. ¿Qué tienes en la mano? Es que la gente con la que trabajo solo me invitan a sus casas el día de la ofrenda de muertos. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué sí es real? No, muchos cristianos de verdad nos fumamos algo bien tremendo, pensando en que solo hay una manera de predicar el evangelio. El evangelio se tiene que predicar cuando a la gente le va bien, cuando a la gente le va mal, cuando están en fiestas o cuando están en un funeral. Se le tiene que predicar a la gente en todo tiempo. Dios tiene respuesta para todos en todo tiempo. Aquí lo importante es lo que concluye Moisés. Moisés dice: tengo, por inservible que suene, pues tengo una vara. Para Dios nada es inservible. Vean de mí.
Se los digo con todo corazón. ¿Qué le pudo haber dicho mi mamá, mi papá a Dios? ¿Qué tienen? Es el Carlos. Échemelo. Algo bueno he de sacar de este cuerpo. ¿Qué tienes en la mano? Una mesa, un banco, una clase, unos taquitos de canasta, tiempo, disposición, lo que tengas. El Padre lo va a usar. No te veas con manos vacías. No te veas con manos vacías. Sobre todo, no te veas sin oportunidades de predicar el Evangelio. ¿Qué tienes en las manos, iglesias, SI Presencia Infinita? ¿Qué tienes en las manos? Y hoy les puedo decir que en las manos tenemos un puño grande de niños, adolescentes y jóvenes, que no los vamos a dejar ir así nada más. No, ya cayeron, ya cayeron. Ahora se van bien evangelizados. ¿Cuánto tiempo nos va a dar Dios para sembrar en ellos la palabra de vida? No lo sé. Pero el tiempo que Dios nos permita será la oportunidad. Yo puedo pensar que necesitamos una vida para ver transformada en gloria su futuro. No lo sé. Lo que sí sé y estoy seguro que si Dios me da un día, un mes, una semana, un año o 20 años, ese tiempo tengo que ser de buena influencia para sus vidas de estos hombres, mujeres y niños del futuro. Lo que realmente tienes en la mano es lo que Dios va a usar. No sigas esperando el tiempo perfecto. No sigas esperando el grupo de niños perfecto. No esperes a los matrimonios perfectos. No esperes tu vida perfecta y no esperes las cosas perfectas, porque gracias a Dios las cosas no se van a dar como tú quieres. A mí me lo ha enseñado últimamente muy fuerte. He sufrido y me ha dolido que las cosas no se den como yo quiero, sí. Pero gracias a Dios que las cosas están sucediendo como Él quiere. Y para mí eso vale más. Oramos. Cierra tus ojos, iglesia, por favor. Cierra tus ojos. Y vamos a orar. Y le vamos a decir al Padre esa oración tan hermosa. Espíritu Santo, abre los ojos espirituales de estos tus siervos. Abre nuestros ojos, que podamos ver los tremendos ejércitos que están alrededor. Que cada uno pueda ver que son miles, millones de ángeles con espadas a caballo que están dispuestos, listos, prestos para la guerra. Y que solo son un puñado de los enemigos. Que tú tienes un ejército grande, inmenso, y que tú estás a nuestro favor. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, nuestros oídos, para que cuando vengan los problemas, cuando vengan circunstancias difíciles, lo primero que hagamos es pensar qué es lo que tú ves y cómo resolverías esto para tu gloria. Permítenos caminar en Día de Muertos, en Halloween, en santos menores, en santos mayores, en cualquier tipo de festividad. Permítenos caminar en medio de toda circunstancia. Que nada apague la poderosa luz que hay ya en cada uno de nosotros. Que por el contrario, el Evangelio, Padre, llegue al corazón de todos. Que la esperanza transformadora de la promesa de Jesucristo venga para todos, sobre todo aquellos que aún no la han escuchado y aquellos que aún no la viven y la experimentan.
Permite a cada uno, Padre, la oportunidad de predicar el evangelio a todos los que le rodean. Que no seamos siervos inútiles e incapaces de predicar el evangelio. Que brinquemos todo obstáculo de cultura, de problemas, de limitaciones, de inteligencia o de sabiduría, que brinquemos todo obstáculo a través del poder del Espíritu Santo. Y que sea tu Espíritu quien hable a través de nosotros. Permítenos seguir haciendo tu obra. Y gracias por el tremendo amor y la misericordia que siempre has mostrado con nosotros. Porque en medio de todo, nos coronas con tu victoria. Gracias, papá, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.